Ens hem reunit aquí una altra vegada per intentar millorar. Aquest sempre és el resultat final i aquest és el propòsit del Cercle d'Economia de Mallorca. Contribuir a la millora del benestar de les persones que viven a les illes o que hi visiten. Ens hem reunit sobretot per escoltar atentament i per aprendre, per obtenir un benefici del que avui vespre el nostre orador ens contarà. Com sabeu, per aquesta tribuna han passat moltíssimes persones importants i també estic segur de que les vostres vides heu escoltat a persones que no tenien gran cosa a dir, encara que han hagut d'aguantar molts de minuts per descobrir-ho. Altres oradors utilitzen un llenguatge tan tècnic que no permet saber si realment saben del que parlen. Per allò els tenc que tranquil·litzar, perquè el cas d'en Paco Pérez, d'en Francisco Pérez García, no és cap de cas. El cas del nostre convidat d'avui vespre és un cas peculiar perquè a pesar que té els dos vinatges més corrents, Pérez i García, no és una persona corrent. És una persona extraordinària. I ho dic en coneixement de causa. És impossible passar-se, quan el presentem, de les seves qualificacions i mèrits per xerrar de temes econòmics. He treballat el seu currículum ampliat. Són 50 pàgines literals. 50 pàgines literals. Per tant, jo moltes vegades, quan hem presentat qualcú, per significar la seva credibilitat, aquest senyor que avui ens acompanya, no fa molt, ha escrit un llibre. Molt bé, ell és qui va escriure el llibre. Però bé, en Paco Pérez no n'ha escrit un, és que n'ha escrit en col·laboració 87 llibres de temes econòmics. Des de l'any 77, un que és de teoria econòmica heterodoxa, fins a les universitats líderes del mundo o educació i creixement més allà del PIB, fa molts anys. Ha publicat centenars d'articles i d'informes a revistes d'impacte mundial, més de 200, entre articles i revistes. Moltes sobre finançament autonòmic o regional. Ha visitat més de 50 universitats d'infinitat de països. Ha dirigit 10 tesis doctorals i més d'un centenar de projectes d'investigació. Per tant, pot parlar dels fonaments de l'anàlisi econòmic perquè ha estat ni més ni manco que catedràtic d'aquesta matèria durant 36 anys a València i encara continua dirigint l'Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques, un referent des de fa 32 anys. Però a més d'escriure, d'investigar i d'ensenyar, és una persona compromesa i amb moltes ganes d'ajudar. Varen coincidir amb ell a la primera setmana de la Comunitat Valenciana i de les Illes Balears, que el govern va convidar al Cercle d'Economia. I varen coincidir dues taules, la taula sobre problemes de la periferia i la taula del restaurant després, que varen dinar. I allà li varen demanar si volia continuar amb la seva ajuda i tot d'una va dir que sí. I aquí està avui amb nosaltres. Per tant, puc assegurar que té una preocupació sincera per ajudar-nos. I de fet, avui hem tingut una reunió prèvia de feina amb 2 o 3 persones importants d'aquesta comunitat de feina per aprofitar més el temps d'en Paco. Així que en nom de tots vosaltres, avui és una reunió més familiar i més tècnica, en nom de tots vosaltres, amb admiració i expectació, te donem les gràcies, Paco. I gràcies per haver vingut des de València i Boira Baixa i acceptar la nostra invitació,
Gràcies per el teu compromís personal i social i, sobretot, moltes gràcies per ajudar-nos de forma desinteressada a intentar millorar el benestar d'aquesta terra insular i perifèrica. Benvingut, Paco, benvinguts en el Cercle d'Economia de Mallorca. Moltes gràcies. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Estas presentaciones tan afectuosas me dejan en una posición de desventaja frente al auditorio, porque el riesgo de defraudar es mucho mayor. De manera que insisto en el agradecimiento por la invitación. Me siento muy bien acogido desde que he pisado otra vez la tierra de esta isla, y ahora intentaré decirles lo que he preparado para hablar de este tema, en el que quiero hacer una panorámica de cuál ha sido la evolución de la economía española en los últimos años, de cómo hay particularidades en sus territorios que merece la pena tener en cuenta, y cómo llegamos al momento actual en el que ya parece que lo que deberíamos hacer es pensar en cosas muy diferentes, ¿no? Porque ha aparecido una nueva crisis de naturaleza distinta a las anteriores, pero creo que la reflexión sobre lo último y lo penúltimo que nos ha pasado también sirve para mirar el futuro. Lo que yo quisiera contar a lo largo de esta tarde seguirá aproximadamente este esquema. ¿Qué significó la pandemia para España? Todavía no hemos acabado de salir de ella, pero conviene que ordenemos los elementos del problema y los retos que nos ha planteado. También que veamos cuál ha sido la respuesta a la crisis sanitaria y económica, que seguramente ya conocemos, pero que conviene intentar ordenar. En tercer lugar, cuáles son los retos de la recuperación, algunos de los cuales son anteriores a la propia pandemia, para después comentar esas singularidades de las comunidades autónomas que pueden ayudarnos a entender por qué en ocasiones observamos que algunas lo tienen más difícil que otras, para acabar con unas reflexiones sobre las perspectivas ante los nuevos desafíos. Siguiendo este orden, la primera idea que quisiera poner sobre la mesa es que España, después de una crisis financiera inmobiliaria muy intensa, los años 2008 hasta el 2013, había vuelto a crecer de manera sostenida, después de eso que llamamos la gran recesión. Y cuando ya habíamos comprobado que existía vida después de aquellos años tan difíciles, volvimos a sufrir un impacto de una intensidad en un momento corto de tiempo todavía mayor que el que habíamos vivido antes y de naturaleza muy distinta. El de una crisis sanitaria que ha sido mundial y que en el caso de España tuvo la intensidad que refleja esta curva. Esta curva muestra las tasas de variación anual del PIB, el largo periodo de variaciones negativas que supuso la gran recesión, y aquí el enorme hundimiento del PIB en el año 2020, con una caída de las más intensas observadas en el mundo, la más intensa en Europa, de en torno al 11%.
Y además era una crisis que tenía una particularidad, y era que para la práctica totalidad de la población era de una naturaleza completamente desconocida y no tenía nada que ver con las otras crisis económicas que habíamos padecido anteriormente. De hecho, una de las cosas que me parece importante poner sobre la mesa es que para responder al desafío que supuso la pandemia, en primer lugar, los que tenían que tomar las decisiones tuvieron que entenderla y buscar el acompañamiento de los expertos para que sus opiniones merecieran una mayor credibilidad. Pero los propios expertos, he tenido ocasión durante estos 2 años de tratar con muchos de ellos de forma regular, también tenían la capacidad de entendimiento de lo que estaba pasando en cada momento limitada. Y también la capacidad de asegurarse de que las respuestas eran las correctas. En realidad, algo que nos puso a todos muy nerviosos fue la observación de que, en primer lugar, hace justo ahora 2 años, de pronto la pandemia se difundió con una intensidad enorme, presionando de la manera que aquí ven al sistema sanitario. El gráfico aquel que muestra la evolución de los casos diarios, las escalas son diferentes, pero en realidad es mucho menos interesante que este. Primero porque la evolución de los casos diarios muchas veces era muy difícil de medir. No teníamos sistemas de medición precisos. Pero si nos fijamos en el gráfico de la derecha, lo que observamos es que muy pronto nos dimos cuenta de que no había forma de negar lo que eso significaba para algo en lo que confiábamos mucho, que era el sistema sanitario y su capacidad de resolver nuestros problemas de salud. El desbordamiento nos hizo entender, planteado inicialmente como una hipótesis, nos hizo entender rápidamente hasta qué punto eran necesarias medidas drásticas, podían estar justificadas para controlar la epidemia. Medidas drásticas significó, justo hace ahora 2 años, un confinamiento general de la población. Y como consecuencia de ese confinamiento, lo que sucedió es que está representado en este gráfico mediante un índice que se llama de severidad que elabora la Universidad de Oxford para medir cuál es la suma de medidas de control adoptadas para controlar la pandemia. En España fue de los más intensos, pero como consecuencia de ello, de las medidas que se adoptaban, la más drástica, permanecer en casa, lo que sucedió es que hubo una caída enorme de la movilidad porque muchas actividades dejaron de ser factibles en su desarrollo normal. Actividades de todo tipo, sociales y también económicas. Y este gráfico tiene, si uno hace un esfuerzo por descubrir qué relaciona las 2 líneas, es que la línea verde oscura baja o sube cuando la línea verde clara sube o baja. Es decir, es como un espejo, ¿no? Cuanto mayor era el problema, mayor severidad se tenían que adoptar las medidas de control, de limitación de actividades, etc. Y como consecuencia de ello bajaba la movilidad y esta reducción de la movilidad era un reflejo de la caída de la actividad. La caída de actividad, como antes decía, fue muy drástica. Pero quiero mostrar en este gráfico una singularidad de lo que sucedió. La línea verde de la evolución del PIB es la misma que hemos visto antes, pero aquí he dibujado también la línea verde oscura que muestra la evolución del empleo. Y la singularidad es que, mientras que en la crisis financiera que llamamos la gran recesión, el empleo cayó más que la actividad, aquí cayó bastante menos. Y aquí hay un punto interesante, un primer ejemplo de cómo las respuestas dadas por las autoridades a la pandemia fueron en este caso muy distintas. Lo fueron porque fundamentalmente se adoptó
imitando algo que se había hecho en otros países durante la crisis anterior, eso que ahora todos conocemos, los ERTEs, los expedientes de regulación temporal de empleo, con una filosofía que ha sido muy importante para que después la recuperación haya sido más rápida. Y es evitar que se rompiera el vínculo entre los trabajadores y las empresas, mediante una tramitación de expedientes de regulación de empleo que se entendía que iban a ser temporales, que no eran el expediente de regulación que consiste en desvincular para no volver, pero que permitía hacer dos cosas. En primer lugar, mantener esa relación entre la empresa y el trabajador y facilitar que de manera ágil se pudiera recuperar a los trabajadores que antes habían estado en una empresa, y en segundo lugar, inyectar también capacidad de compra a las familias. Esas dos cosas explican que cuando uno mira esto que sucedió aquí, en el caso particular de la pandemia, pero tomando el valor que tenía el empleo y el PIB, en el momento en el que en el cuarto trimestre del año 2019, lo que observamos es que la recuperación del empleo, la caída del empleo fue menor y la recuperación ha sido más rápida. De manera que ahora ya hemos alcanzado los niveles de empleo de finales de antes de la pandemia. En cambio, el PIB se ha recuperado, siguió, una vez se deshicieron las mayores restricciones para el funcionamiento normal de la actividad en el tercer trimestre de 2020, cuando vimos que parecía que salíamos del túnel. La recuperación respondía exactamente a lo que habíamos dicho, una recuperación en forma de V, pero después vinieron las otras oleadas que hemos visto en este gráfico de aquí, y esas otras oleadas obligaron de nuevo a tomar medidas restrictivas y han planteado una recuperación del PIB más lenta que en otros países. Claro, que la recuperación del empleo vaya por delante de la del PIB quiere decir que la producción por ocupado no está recuperándose exactamente igual que si hubiera sido posible que las dos se movieran al mismo ritmo. Otro dato muy importante es tener en cuenta que ese shock enorme padecido durante el año 2020 y prolongado en parte hasta 2022, todavía no hemos recuperado el nivel inicial, ese shock enorme fue muy desigual según las actividades. Y hubo algunas en las que las caídas superaron con mucho ese 11% de promedio. Concretamente, las actividades en las que el contacto con las personas, entre los consumidores, entre consumidores y productores o vendedores, era inevitable. Y que fueron las que han sufrido, y todavía hasta hace nada han seguido sufriendo, las restricciones para un desarrollo normal de la actividad. En ese caso, las caídas superaron en el año 20 sobre el 19 el 25% del PIB. Es el caso del comercio, del transporte, de la hostelería y las actividades artísticas y recreativas. Esos son los grandes damnificados de la pandemia como consecuencia de la naturaleza de la crisis sanitaria que estábamos padeciendo. Eran las que tenían que estar sufriendo más para que la posibilidad de controlar la epidemia fuera mayor. Y en medio de la crisis descubrimos las enormes oportunidades del conocimiento para ayudarnos a dar respuesta a la misma. El primer ejemplo fue las nuevas tecnologías. Por un lado, en los hogares donde estuvimos confinados se convirtieron en un elemento mucho más importante para mantener las relaciones sociales, para poder seguir participando en las actividades educativas, pero en una parte importante también para seguir desarrollando el trabajo a distancia. El buen equipamiento del país desde el punto de vista de las infraestructuras de comunicaciones fue, desde este punto de vista, una gran noticia, y también el buen equipamiento, sin ignorar que hay heterogeneidad entre los hogares, el buen equipamiento en los equipos de los ordenadores, los teléfonos móviles, las tabletas, etc.,
condición sine qua non para poder desarrollar esas actividades. Bueno, sin embargo, las posibilidades de aprovechar este potencial también se mostró muy distinto según las actividades. Mientras en algunas, como los sectores de información y comunicaciones, era posible que un porcentaje enorme del trabajo se hiciera a distancia, en otras, que tienen que ver más con actividades manuales, o también con estas que eran las que más habían sufrido por otros motivos, el comercio, la hostelería, el transporte, etc., una parte de los ocupados en los sectores sí que podían teletrabajar, pero una parte muy importante no podía. Por tanto, o desempeñaban la actividad asumiendo los riesgos bajo el control que de manera, por lo general, muy positiva, fueron capaces de realizar las empresas. Cuando uno mira el porcentaje de casos que se dio en las empresas, se encuentra que es muy bajo. Los mayores casos, el mayor número de casos se ha dado en los hogares, entre otras razones porque asumieron convertirse en los lugares donde nos refugiábamos, pero también porque las medidas de control eran menos estrictas. Y esta diferencia se puede observar desde la perspectiva de sus consecuencias, ¿no? Cuando mayor era la posibilidad de teletrabajar por actividad, moviéndonos de izquierda a derecha, entre 0 y 100, cuanto mayor esta posibilidad, como línea de tendencia, menor caída en el nivel de actividad. En realidad, lo que uno puede observar es que para un buen número de actividades esta relación inversa es muy nítida. Y aquí hay algunas que son actividades que tienen un elemento adicional al teletrabajo para explicar cuál es la caída en el nivel de actividades, que no se podían realizar porque había que prohibirlas o limitarlas como un instrumento importante para controlar la crisis sanitaria. Para completar esta impresión de la importancia que el conocimiento, en este caso lo que la tecnología ha puesto a nuestra disposición, ha tenido durante la pandemia, también conviene observar hasta qué punto esto ha sido desigual por ocupaciones, porque se podría decir que ha sido un elemento que ha favorecido la existencia de una mayor desigualdad. En realidad, entre las personas que ocupan puestos de trabajo más cualificados, directores, gerentes, técnicos, profesionales científicos, contables administrativos, la posibilidad de teletrabajar y de continuar desarrollando la actividad ha sido mucho más elevado que entre las personas que están en ocupaciones elementales, operarios, montadores o trabajadores de sectores donde la presencialidad es muy importante, como la industria o la construcción. Pero este impacto, esta relevancia del conocimiento en las respuestas a la crisis se ha manifestado también en otro ámbito muy, muy importante, porque ha sido la combinación de conocimiento, de colaboración público-privada y cooperación internacional las piezas claves para que en un tiempo récord hayamos dispuesto de una gran herramienta de control de la pandemia, que ha sido la vacunación, y también ha sido el conocimiento acumulado detrás de las organizaciones sanitarias, en particular de la sanidad pública, la que ha permitido desplegar un proceso de vacunación espectacular en España, combinado con la escasa resistencia a vacunarse de la población. Y aquí es interesante recordar que cuando empieza el proceso de vacunación a principios de 2021 y avanza rapidísimamente hasta alcanzar porcentajes superiores al 80% de la población al final del año, pues cambia drásticamente la presión sanitaria derivada de la pandemia. Esto, vuelvo a colocar aquí el gráfico del número de hospitalización diaria, las dos grandes olas de hospitalización, la primera de todas y la tercera,
desaparecen cuando la vacunación coge ritmo. Y ahora, en el primero de los gráficos, veíamos unas enormes cifras de contagios que ya han mantenido una evolución paralela en cuanto al número de hospitalizados. Se ha producido lo que los economistas llaman un desacoplamiento, ¿no? Es decir, ya estas dos variables evolucionan de forma diferente. La tercera cuestión que quiero enfatizar sobre la importancia de las respuestas dadas a la pandemia es que, a diferencia de lo que sucedió en el año 2008 a 2013, en la gran recesión, en este caso las respuestas de las políticas públicas han sido completamente distintas. Claramente, el sector público ha salido al rescate de un sector privado en el que se habían producido unos daños de una dimensión gigantesca, como hemos estado viendo. ¿Y de qué forma lo hizo? Pues lo ha hecho por varias vías. Ha buscado que las familias tuvieran recursos, fundamentalmente supliendo la pérdida de ingresos de los trabajadores, y ha buscado que los autónomos también participaran de esos ingresos, y ha buscado que las empresas viables pudieran llegar a la orilla más allá de la pandemia. Es decir, que no se destruyera tejido productivo, que en este caso, que en la crisis anterior, a veces pensábamos que las crisis en verdad tienen un cierto papel también de sanar el tejido productivo eliminando las partes más débiles e inviables del mismo. Pero en este caso, claro, había un argumento muy poderoso para ver las cosas de otra manera, ¿no? Y es que la pandemia no podía ser entendida que era un asunto de responsabilidad del mal funcionamiento del tejido económico. Era un efecto sobrevenido. Entonces, lo que sí era posible es decir, bueno, si tú no estuviste preparado para resistir shocks importantes y a lo mejor tampoco lo estabas para simplemente seguir funcionando en condiciones normales, ¿no? Entonces ha habido un esfuerzo por intentar que las medidas de apoyo se focalizaran hacia aquellas empresas en las que las señales de viabilidad fueran suficientes, y por eso ha tenido mucha importancia los préstamos. Los préstamos implican que la empresa tome una posición también, aunque los reciba avalados por el Estado, de comprometer sus recursos para continuar. Pero estos gráficos, que forman parte de un proyecto en el que estamos trabajando, yo creo que son importantes porque nos muestran hasta qué punto las ayudas públicas han cubierto las pérdidas de estos tres tipos de destinatarios de las mismas, ¿no? Las pérdidas de los autónomos las hemos estimado en 7.400 millones de euros, y el 87% habría estado cubierto por las ayudas que han recibido. En el caso de los trabajadores asalariados, las pérdidas serían de 37.000 millones y las coberturas llegarían al 61%. En el caso de las empresas, las pérdidas son mayores todavía y las coberturas son menores. No ha sido esta la única vía por la que el sector público ha acudido al rescate del sector privado. Europa ha sido muy importante para un país como España, que está en una situación financieramente frágil en el sector público. Hay que subrayarlo, ¿no? Porque tenemos un déficit estructural enorme, que quiere decir que ni en los buenos momentos del ciclo ingresamos aquello que gastamos en el sector público. Por tanto, que financieramente nuestro sector público es escasamente sostenible, ¿no? Y hay que subrayarlo porque esto, puesto al lado del reconocimiento del esfuerzo que se ha hecho ahora en una circunstancia difícil para salir al rescate, debería hacer que los gobiernos fueran conscientes de que sostener las cuentas públicas es condición imprescindible para poder mantener los compromisos que se van asumiendo con la población, y en particular los que tienen que ver con el estado de bienestar, y para los que presionan sobre el sector público exigiendo que haga más,
sería también importante que entendieran que la restricción presupuestaria hay que tenerla en algún momento en cuenta. Es verdad que las necesidades pueden considerarse limitadas, pero los recursos no lo son, ¿no? Entonces, pero Europa ha sido muy importante por dos vías. En primer lugar, porque la política monetaria del Banco Central Europeo ha permitido resolver los problemas de financiación a corto plazo que se derivaron de la caída fortísima de los ingresos con un coste muy bajo. Esta es una buena noticia siempre que se entienda que esa situación no va a ser permanente y que si como consecuencia del déficit acumulado tenemos un nivel de endeudamiento tan alto como el que ahora hemos alcanzado, cualquier subida de los tipos de interés va a tener un impacto sustancial, importante, sobre los gastos, no para hacer más cosas, sino para pagar los intereses a los que nos han prestado. En todo caso, la contribución fundamental del Banco Central Europeo ha sido facilitar la liquidez tanto a los gobiernos como indirectamente también al sector privado, a tipos muy bajos, a tipos, por ejemplo, en el caso de la deuda pública, aquí inferiores al 1%, pero ahora, cuando han repuntado algo los tipos, sigue siendo en torno al 1%. Y esta es una de las cosas que seguramente veremos cambiar en un futuro más o menos próximo, ¿no? Y también para el sector privado, los tipos de interés han sido en general bajos, incluso para el caso de los empresarios individuales, que por suponer más riesgo para los prestatarios, los tienen más altos. La segunda gran actuación del sector de Europa ha sido decidir un enorme programa de política fiscal, de gasto público, añadido a los programas estructurales, a los fondos estructurales, que es lo que se ha llamado los Next Generation. Las aportaciones de Europa para impulsar grandes transformaciones de las economías europeas, señalando como esos grandes objetivos transformadores la transformación digital y la transición ecológica, así como también la voluntad de que los programas de políticas sociales eviten que, en particular, los países con menos recursos dejen a la gente atrás. Y bueno, estos son los grandes objetivos que en el caso de España van a recibir cerca de 70.000 millones de ayudas directas y otras tantas de créditos si se decide acudir a esa fórmula. Son oportunos porque España, luego lo comentaré con más detalle, tiene un problema, y es que tiene una tendencia clara a retrasar las reformas, y porque nunca se encuentra el momento de enfrentarse a los costes de tocar intereses y modificar status quo que eso plantea. Y las ayudas europeas, estas enormes ayudas europeas, vienen con la condición de que se adopten reformas. Y desde ese punto de vista debe ser bienvenida la condicionalidad. Entonces, ¿cuáles son los retos de la recuperación? Bueno, el primero es recuperar el nivel de renta que teníamos antes de la pandemia. España todavía no lo ha conseguido, porque la caída fue mayor y porque, aunque está recuperándose a buen ritmo, no ha alcanzado ni alcanzará en 2022 probablemente el nivel previo a la pandemia. Sí lo ha alcanzado ya la Unión Europea, como aparece en este gráfico. Pero más allá de esta perspectiva de corto plazo, de cuándo volvemos a alcanzar el nivel prepandemia, miremos las cosas desde una perspectiva un poco más amplia y veamos cuál está siendo desde principios de siglo nuestra trayectoria en comparación con la de Europa. Es esta.
tomemos como valor 100 el PIB por habitante o la productividad por ocupado de Europa. Y miremos cómo va España. La línea oscura es el PIB por habitante. Es nuestra capacidad de generar valor por habitante y por tanto es un indicador muy importante para definir cuáles son nuestras condiciones de vida materiales, ¿no? Bueno, pues lo que nos dice este gráfico es que una vez se acabó el boom inmobiliario y entramos primero en la gran recesión y después nos recuperamos, pues lo que estamos haciendo es, con altibajos, más rápida o más lentamente, alejarnos de la media europea. Esta es una noticia muy preocupante, porque no conseguimos mantener nuestra distancia, llegamos a estar muy cerquita de la media europea a finales del boom inmobiliario, pero ahora estamos 20 puntos por debajo. 20 puntos por debajo. Por tanto, nos hemos empobrecido en términos relativos. Y detrás de eso sabemos que tenemos una tasa de desempleo mayor y por tanto que no conseguimos aprovechar nuestros recursos de la misma forma que los aprovechan otros países europeos, pero también este gráfico lo que nos dice es que la productividad por ocupado, es decir, una vez hemos contado solo a los que están trabajando, está alejándose de la media europea. ¿Por qué? Esto sucede porque el escenario competitivo global está cambiando continuamente y está haciendo aparecer a nuevos competidores, muchos de ellos países en vías de desarrollo, y también está haciendo que la producción modifique su composición y cobre cada vez más importancia la innovación, el desarrollo tecnológico, el conocimiento utilizado para fines productivos, y ahí es donde defienden con eficacia sus posiciones los países más avanzados, y ahí es donde nuestra capacidad de ganar está muy limitada. Ojo, esto no es imposible hacerlo aquí, porque algunas empresas lo hacen, y en algunos territorios se consigue mejor, pero en el promedio, que es lo que indican estos gráficos, nuestros resultados son pobres. Son pobres en PIB per cápita, pobres en empleo y pobres en productividad. Si queremos parecernos más a Europa, tenemos que mejorar en estas tres direcciones. Y atención, porque quiero dejar aquí un apunte de algo que después comentaré con más detalle, que son las diferencias regionales, ¿no? Este problema, uno, se plantea de manera generalizada en las diferentes comunidades autónomas españolas. Dos, solo la Comunidad de Madrid y el País Vasco mantienen posiciones por debajo de la media europea, aunque se están acercando a ella también en esa tendencia de perder posiciones relativas. Cataluña, durante la pandemia, ha pasado a estar por debajo, y aquí a la derecha tenemos otras tres comunidades, Baleares, la Comunidad Valenciana y Andalucía, dos de las cuales están desde hace mucho tiempo por debajo de la media y se alejan de ellas, divergen de la media, y Baleares ha pasado de estar por arriba a estar por abajo. Por tanto, es un problema muy amplio que nos afecta a todos. Estos problemas de falta de productividad, de ir más lentos que los demás, no quiere decir que no mejoremos en absoluto. Lo que quiere decir es que los demás consiguen correr más, ¿no? Y por tanto perdemos posiciones relativas. Y lo que tenemos son dos tipos de desafíos. Unos coyunturales, que se plantean de manera continuada y con perfiles cambiantes. Primero fue la gran recesión, después fue la pandemia, ahora la guerra de Ucrania, y también otros de carácter estructural, porque están ahí y no se solucionan a lo largo, no ya de años, sino de décadas. Y adaptarse a los retos del siglo XXI, que tienen que ver fundamentalmente con el uso del conocimiento por medio de la tecnología de manera creciente en las actividades productivas,
y la competencia a nivel global, esos son los dos grandes motores de la situación, pues en ambos tenemos enormes retos. La Unión Europea nos advierte de que entre esos retos hay dos de un enorme calado, que son la transición digital, porque es una de las corrientes de transformación tecnológica más importante. Todo se está digitalizando y tenemos que gestionarlo eficazmente. Y otra, la transición ecológica, porque estamos poniendo en peligro la supervivencia del planeta. Pero hay otras muchas cosas, hay muchas otras reformas en las administraciones públicas y en las empresas que se aplazan una y otra vez para evitar las tensiones, los conflictos que significa abordar. Detrás de eso que hay, ¿no? Hay una limitada capacidad de enfrentar los problemas y de pactar soluciones, de diagnosticar qué nos pasa y de decidir qué tenemos que hacer para que no nos pase. Y podríamos hablar de qué hay que hacer para que nuestra capacidad innovadora sea mayor, porque sabemos que la innovación genera valor en los mercados. ¿Y qué hay que hacer para que los negocios se digitalicen? Ahora, durante la pandemia, la necesidad ha hecho que muchos negocios se digitalizaran, que muchas pequeñas empresas montaron una página web que les permitiera recibir pedidos de sus clientes y servirles en su casa los productos o las comidas, etc. Necesitamos que las empresas aborden las transformaciones que son necesarias para ser más productivas, incorporando al conocimiento, incorporando a profesionales en la dirección cuando no basta con la propiedad para hacer las transformaciones. Por supuesto, las administraciones tienen una larga lista de reformas aplazadas o cerradas en falso, porque lo observamos de manera frecuente, ¿no? Las tensiones que se generan al momento de abordar las reformas hace que no se aborde el fondo de los problemas. Es verdad que las empresas han dado durante la pandemia señales de reaccionar, en circunstancias a veces muy difíciles, pero tenemos información que nos permite saber cómo un porcentaje significativo de las empresas, cuando se les ha preguntado qué medidas pensaban adoptar para salir de las dificultades de la pandemia, han dado respuestas que apuntan en la buena dirección. Son conscientes de que tienen que innovar, de que tienen que invertir en nuevas tecnologías de digitalización, y lo percibimos cómo eso está penetrando, los nuevos productos, los nuevos canales de venta. Entramos siempre en porcentajes de respuesta muy bajos en cosas que siguen siendo importantes, por ejemplo, la formación de los trabajadores en la empresa. Las empresas a veces, con razón, se quejan del mal funcionamiento del sistema educativo, pero hacen poco ellas en su casa por la formación. E insisto, siempre hay una enorme heterogeneidad, por tanto siempre se encontrarán ejemplos que hacen que lo que yo estoy diciendo, si no hago las advertencias, se pueda decir que es falso. No es falso en promedio, ¿no? Pero hay una gran heterogeneidad. Y voy a pasar, para ir avanzando hacia el final, a señalar una serie de diferencias regionales dentro de este panorama general que ya he dibujado. Las diferencias regionales las encontramos en muchísimos aspectos. En primer lugar, la propia pandemia ha golpeado con diferente intensidad por un montón de circunstancias en las que no voy a entrar, pero que quedan reflejados en los hospitalizados por cada millón de habitantes en estas 4 comunidades: Cataluña, Madrid, la Comunidad Valenciana e Illes Balears, ¿no? Las cosas fueron muy distintas en las diferentes oleadas, ¿no? Madrid destacó sobremanera en la primera oleada, pero la Comunidad Valenciana se colocó por encima de todas en la tercera. Hay heterogeneidad, es lo que me interesa. Hay heterogeneidad, desde luego, en cómo han sufrido las economías la pandemia. La especialización de cada una de ellas, más la intensidad de la crisis sanitaria, se ha traducido en el año 20 en caídas del PIB y del empleo, donde quien se ha llevado la palma lamentablemente ha sido Illes Balears y Canarias, por su especialización turística, concentraron un gran
peso de las actividades en las que era necesario su introducción para frenar los contagios. Y en realidad esa especialización sectorial explica gran parte de las diferencias en las caídas del PIB. A mayor peso de las actividades más afectadas por la pandemia, mayores caídas del PIB. Y estas dos actividades de fuerte especialización turística muy destacadas respecto a las demás, pero la línea de tendencia está clarísima. Las diferencias regionales también existen y son relevantes en cuanto a la preparación que tenía cada una de ellas para aprovechar las oportunidades que ofrecía la digitalización. Fíjense hasta qué punto son diferentes las empresas que disponen de página web